This is Teresa Amat. Teresa is a speech and language therapist and the parent of a cochlear implant recipient. And Teresa will be presenting her talk in Spanish, and her daughter Laia will be interpreting for us or translating for us. Welcome, Teresa and Laia. Muchas gracias. Ya hemos oído hablar de las guías y todos estamos de acuerdo, que estamos convencidos de su buen hacer, pero a partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo conseguimos que esto se haga una realidad? Thank you very much for having me here and EuroCIU, the European Association of Cochlear Implant Users. We have already heard about the guidelines. So now that we are convinced, really convinced, what are the next steps? What do we make this a reality? El primer paso es la visibilidad. ¿Cómo damos a conocer el implante coclear? Porque si no conseguimos eso, no conseguiremos el segundo paso, que es poder explicar, demandar, exigir mejoras, etcétera, etcétera. Por tanto, lo primero, debemos identificar los puntos clave. Laia, ¿no tienes el micro? Laia? Oh, sorry, I talked without the microphone on, sorry. So, as a matter of fact, the first steps must be visibility. How do we raise awareness of cochlear implantation? If we achieve that, we can move to the second phase, get them interested in the guidelines and needs of this group. We need to identify the easiest key points in our area. Next slide, please. Igual, hablar a los políticos nos puede parecer una cosa muy lejana, pero las entidades debemos trabajar con los políticos para poder llegar a cambios legislativos y regulativos usando las sinergias del momento. Trying to get politicians to talk to us may seem too far away. Organizations should ask for legislative and regulatory changes using the synergies of the moment. Pero si resulta que se va a debatir próximamente sobre personas mayores, es absurdo por mucho que tú quieras hablar de niños, porque es perder el tiempo. Hay que subirse al movimiento o sumarse al movimiento de las personas mayores, y es en este momento que debemos pedir un screening auditivo para los adultos. Si se está preparando una legislación sobre transportes, es el momento de pedir accesibilidad o emergencias en los transportes. Aprovechar estas sinergias. If it turns out that there is going to be a debate about the elderly in the near future, no matter how you might want to talk about children's health, you're wasting your time. Join the elderly movement and take the opportunity to call for adult hearing screening. If they are talking about transport, then ask for accessibility or emergencies. Y no es una cuestión que solo sea de un país o que sea europeo, es de todo el mundo. Si se está trabajando, por ejemplo, a nivel europeo, sobre la implantación de la tarjeta de discapacidad, aprovechemos este momento para pedir que en dicha tarjeta se vean reflejadas las necesidades de los usuarios de implante coclear. This is the same as a national, local, or a European level, for example. So if, for instance, at European level, we're working now in the implementation of the European Disability Card, now is the moment to talk about cochlear implants that are reflected inside the disability movement and that are recognized in the Disability Card. Debemos buscar alianzas para conseguir que el camino sea más fácil. Aún así, muchas veces el problema es que las entidades pensamos que debemos hacerlo todo nosotros, y esto a menudo es un error. Debemos implicar también a los usuarios. Searching for alliances make us the road to success easier. The problem is often that organizations want to do it all by themselves, and often this is a mistake. We have to change the paradigm. Debemos cambiar pues el paradigma, porque los usuarios y sus familias deben entender que las organizaciones no vamos a hacerlo todo nosotros, sino que ellos mismos deben conseguir pequeños cambios. Una cosa es lo que trabaja la entidad en un país, en una zona, y la otra lo que pueden hacer las familias y los usuarios en cada uno de sus momentos y de sus necesidades. Que les motiven. Lo importante es que trabajen en un problema que les motive y les ataña.
Changing the paradigm, the users and the families must understand the organizations are not the ones who are going to help them and everything, but they have to manage small changes themselves. Next slide, please. The work of the organizations is often titanic if there's no support from families. Por ejemplo, una familia tenía problemas, os pongo ejemplos concretos, una familia tenía problemas concretos en el colegio. Usamos esta plataforma para informar a todos los colegios de la región con una campaña que llegó a los alumnos y a los profesores de los niños de todas las edades. So we are going to put examples in our words. One example is a family who had problems at their school. So we use that platform to inform all the schools in all the region, the local region, with a campaign that reach all ages, from really young people for teenagers. Por ejemplo, otro detalle, una familia pues tenía un padre camionero, ¿vale? Y consiguió que todos los camiones de su flota, de la flota de su empresa, fueran con carteles explicando lo que era el implante coclear y lo importante que era para la audición, no solo en todas las carreteras de España, sino incluso por Europa, por ejemplo. You can see here a family which the father is a truck driver, and he got all the trucks of his complete fleet to carry posters in cities all over the country and even Europe. Otra familia, que son profesores de músicos, consiguieron realizar un concierto benéfico y entre canción y canción se contaba una corta historia sobre la sordera y el implante coclear. El público quedó encantado, pero además quedó informado. Another family who happens to be musicians managed to perform a benefit concerts where they told short stories between songs about deafness and cochlear implantation. The audience was delighted and informed. Y como veis, a la derecha de la foto, no, perdón, la diapositiva anterior. Before that. En la parte de la derecha tenéis una escultura de 7 metros, de una figura de 7 metros de altura a quien se le colocó un implante coclear en una de las fiestas regionales más importantes de Valencia, que son las Fallas, o a la figura de Goya cuando se dieron los premios del cine, que se puso en Sevilla en diferentes puntos que lo puso el ayuntamiento, se le colocó a Goya, que era sordo, un implante coclear. Eso hizo... Perdón, pasa. In the other photos, you can see in the Fallas Festival in Valencia, they're doing really big sculptures, and we got a cochlear implant to a 7 meters tall figure. In another case, we took advantage of the fact that the Goya Film Awards presentation were in Seville, and the town hall installed big statues with the deaf painter Goya, and we put cochlear implants on these statues. Next slide. Precisamente lo importante fue que muchos periodistas y muchos medios de comunicación se interesaron por el tema, igual que se interesaron también los ayuntamientos cuando les explicamos en el día del implante coclear que podían poner pancartas en las fachadas de sus ayuntamientos. Y esto da mucha visibilidad y te sirve además para poder hablar con los políticos y para poder dar mucha más visibilidad. Politicians also sometimes find it hard to change things, but if you ask them for something small, it's easier. So we have been working for the last 3 years with public transport companies, administration, and city councils to illuminate buildings and hang on posters and banners, especially during the World Hearing Day or the Cochlear Implant Day. Y este pasado 2023, el 25 de febrero, empezó la semana de la audición y acabó el 3 de marzo. Conseguimos más de 421.000 impactos por toda la geografía española, pues entre transporte público e iluminaciones en las fachadas de los ayuntamientos. During 2023, we have been able to count during the Hearing Week campaign, starting the Cochlear Implant Day and ending during the Cochlear Hearing Day, with more than 421,000 impacts all over Spain. Most administrations have done it for free or at great discounts out of solidarity.
Precisamente los políticos están encantados de hacerse la foto con nosotros, pero a nosotros lo que nos importa más es que luego podamos tener reuniones para que podamos incidir y que las políticas cambien. Politicians are happy to have their photo taken with us, but this photo usually doesn't make a difference. It's important to use that after to ask for a meeting with them or to have the journalists there to explain our needs. Pero también damos información y pensamos que esto puede ser muy importante en diferentes universidades y en charlas, en congresos y en eventos, en simposios. ¿Por qué? Pues porque si tú les explicas a los ingenieros, a los arquitectos, las necesidades que tienen las personas sordas, pues luego lo tienen en cuenta cuando hacen todo su trabajo, pues por ejemplo, en cuestiones acústicas, en cuestiones de instalaciones de bucles magnéticos y tienen en cuenta todos estos temas para explicar las necesidades en primera persona. We ask for stunts to speak at congresses for speech therapists, ENTs, or audiologists, but as well other professions like acoustics, engineers, or architects. It works better if a cochlear implant user explains their needs directly, so they really make a difference in the future when they start to plan for their designs. Debemos, pues, aprovechar las sinergias. Esto es muy importante, estar atentos a lo que ocurre en nuestras regiones y eso se tiene que aprovechar. El micrófono, Laia. Be aware of Right. what is happening in your region. If it's going to be an activity, then you can explain or show the guides. We don't always have to organize everything ourselves. We can jump on the bandwagon on something that is already been done and use it as a loudspeaker. Maybe even get a famous people to talk about us in a TV quiz and describe our needs. Por ejemplo, si vamos a un sitio que no es accesible, podemos presentar una queja en la oficina del ciudadano. Una voz sola probablemente no consiga nada, pero miles de voces clamando cosas parecidas pueden llegar al éxito. Yo os cuento una pequeña anécdota, ya para acabar, que fui yo misma a una clínica conocida, una clínica médica en Barcelona, a realizarme diferentes controles. Y estuve muy contenta de ver que había instaladas pantallas para que las personas sordas también pudieran ver a qué zona les tocaba dirigirse. Pero me di cuenta que los enfermeros y el personal sanitario seguía llamando de viva voz. You go to a place that is not accessible, complain to the consumer ombudsman. Voices alone do not achieve anything. Thousands of voices crying out loud for the same things finally succeed. This is an anecdote I want to explain about myself. I went to a clinic in Barcelona. I was pleased to see that there were screens installed to show the appointments, but the doctors were still calling by voice. When I asked them, they said, it's more convenient for us. I filed a complaint about it to the patient care office in writing and shared it. Pues eso, que cuando los pregunté, como os decía ahora Laia, pues me contestaron que era más cómodo para ellos y entonces pues hice esta queja formal que habéis visto en la diapositiva y por suerte este lunes pasado un compañero fue a la misma clínica y me avisó de que estaban funcionando todas las pantallas, o sea que un pequeño logro por este rendimiento. Es decir, en definitiva, buscamos una acción proactiva de todos en todos los ámbitos. This past Monday, finally, thanks to the complaint I did, a member of the organization went to the same clinic and informed that the screens are now fully operational. So this is one small achievement that I get myself, but all of you can get something similar. In short, what we are looking at is that our members are proactive in all areas, sharing ideas.
Precisamente lo que queremos es esto, compartir ideas, aunque ya sabemos que probablemente lo que funciona en un país no funciona en todos, pero por otro lado no tenemos ningún problema en que nos copiéis las ideas. So we want to share ideas. And although what works in one country might not work in others, remember that we don't have any problem with you copying our ideas. You can steal from us, don't worry. Debemos, pues, enseñar a las familias y a nuestros miembros de nuestras entidades a ser proactivos, porque las personas anónimas tienen mucho poder. Si todos tiramos piedras en un lago, cada vez la onda llegará más y más lejos. Gracias por vuestra atención. We must teach families to be proactive. Anonymous people also have a lot of power. It's like throwing a stone in a pond, which widens the circle. It's a multiplying action. The ripple will reach further and further. Thank you very much for your attention.